Sea usted bienvenida a esta Cámara de Diputados, doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. En mi calidad de coordinador de la subcomisión de exbraceros, yo quisiera retomar el asunto justo de los trabajadores migratorios mexicanos. El programa Bracero fue creado por orden ejecutiva en 1942, pues muchos productores argumentaron que en la Segunda Guerra Mundial traería escasez de mano de obra, particularmente en empleos agrícolas. El 4 de agosto del mismo año, Estados Unidos concluyó un acuerdo intergubernamental temporal para el uso de la mano de obra agrícola mexicana en sus granjas. Este programa fue denominado oficialmente Programa de Trabajo Agrícola Mexicano. Con ello, la influencia de trabajadores mexicanos temporales legales comenzó. El programa duró mucho más de lo previsto. En 1951, después de casi una década en existencia, las preocupaciones sobre la producción y la entrada en Estados Unidos en conflicto coreano llevaron al Congreso a formalizar el programa Bracero en Ley Pública 78. El 25 de mayo de 2005 se publicó el decreto por el que se crea el fideicomiso que administraría el Fondo de Apoyo Social para extrabajadores migratorios mexicanos. De acuerdo a la ley de creación de este fideicomiso, en su artículo 1, párrafo 2, su finalidad sería, abro cita, otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a los extrabajadores migratorios mexicanos que hayan presentado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido en el programa de trabajadores migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la presente ley. Fin de cita. De acuerdo al amparo en revisión 956/2018, dentro del considerando cuarto, que es el estudio de fondo, se menciona que en el periodo 2005-2012 se asignaron partidas presupuestarias para tal efecto, iniciándose con 298 millones de pesos en 2005 y para 2012 se asignaron 3.816 millones de pesos. Para 2013 y 2014 no hubo asignación presupuestaria para el apoyo social. Desde el proyecto de presupuesto, dicha asignación no se incluyó, a pesar de que en las versiones estenográficas de las discusiones de Cámara de Diputados se propuso incluirlo, sin embargo, los planteamientos fueron rechazados. En 2015 se propuso un artículo 8 transitorio a fin de que la Secretaría de Gobernación implementara los mecanismos necesarios para concluir con la revisión de los expedientes de quienes hubieran presentado solicitud para recibir el apoyo social. El ministro José Fernando Franco, en el amparo en revisión, señaló que la aprobación de la Ley de Apoyo Social, el Poder Legislativo que la aprobó y el Poder Legislativo que la promulgó y la ha venido aplicando, en ejercicio de sus facultades constitucionales, reconocieron el adeudo histórico en favor de los extrabajadores migrantes. Se aduce con esta redacción que el máximo tribunal reconoce que el Estado tiene un adeudo histórico con los exbraceros que llevan muchos años de lucha. Devolverles lo que les pertenece no es una concesión gratuita del Estado. Anteriormente, la jueza segunda de distrito en materia administrativa dentro del expediente 1558/2015 había señalado que es responsabilidad del Estado mexicano rendir cuentas, porque un Estado democrático, constitucional, social y de derecho no se puede dar el lujo histórico de extraviar dinero que tenía bajo su tutela y custodia, cuando este capital pertenecía a los más desfavorecidos socialmente. Por lo tanto, les asiste la razón a los gobernados y se debe proceder en sentido favorable a sus intereses. Tanto mi fracción como yo mismo acompañamos y apoyamos firmemente la determinación de extinguir los fideicomisos, ya que se trataba, en la mayoría de los casos, de mecanismos fraudulentos y corruptos. No obstante, esta acción necesaria por parte de la 4T abre la posibilidad de analizar caso por caso, como ya lo ha dicho el presidente de la República, los destinos y mecanismos bajo los que se brindaban apoyos sociales, diferenciando claramente aquellos legítimos de los ilegítimos.
En esos ayeres, los trabajadores fueron un soporte insoslayable para la economía de millones de mexicanos. Todos los braceros son gente de la tercera edad cuya situación económica es por demás complicada. En varios casos sufren condiciones médicas derivadas de su edad. Ricardo Peralta Saucedo, el entonces subsecretario de Gobierno, propuso mesas de diálogo donde se integrara la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que se genere una solución justa, digna y definitiva entre las autoridades correspondientes y el movimiento de exbraceros. En este marco de premura para nuestros hermanos exbraceros, que se hace la urgente pregunta, señora secretaria, con todo respeto y muy consciente de que usted conoce a cabalidad este fenómeno. ¿Cuándo van a instalarse las mesas de diálogo y negociación? Es cuanto. Buenas tardes. Gracias, diputado Oscar Novella. Cedo el uso del micrófono. Tiene usted toda la razón en lo que acaba de exponer, querido diputado, toda. Por, creo que razones de discreción, no dio el nombre de la jueza, pero se llama Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Porque yo estuve muy pendiente de esa sentencia y ella me la comentó varias veces y me hablaba de cómo iban los braceros a verla, gente ya muy mayor, muy deteriorada en muchas ocasiones, y que estaban esperando lo que a su derecho les correspondía, porque no era una dádiva, ni una gratuidad por parte del Estado, era su propio dinero. Y también conocí la sentencia del ministro Fernando Franco González Salas en la Suprema Corte, confirmando la resolución de la jueza de distrito. Las mesas se instalarán ya, nada más que tuvimos este impasse de pandemia que la verdad de las cosas nos cambió la vida a todos, ¿no? Inclusive en nuestra propia dinámica de interacción personal. Pero vamos a restablecerlas a la brevedad posible y si no con todas las medidas de seguridad que se puedan dar para poder avanzar o en videoconferencia o como esto pueda realizarse, pero sin duda alguna le reitero mi compromiso para establecer estas mesas. Ya se lo había dicho al diputado Cibaja y hoy se lo reitero. También quiero decirle que la Secretaría a mi cargo y con cargo al presupuesto autorizado, las dos cosas, asumirá las obligaciones pendientes relacionadas con este Fondo de Apoyo Social para los extrabajadores migratorios mexicanos, hasta su total cumplimiento. Lo relativo a las dos ejecutorias de amparo y los juicios que se han promovido al respecto. Me platicaba en algún momento la jueza que los quejosos le aportaron algunas fotografías de cuando ingresaban a los Estados Unidos a trabajar. Y eran unas fotografías verdaderamente inaceptables, inadmisibles, porque cuando cruzaban la frontera les vaciaban el DDT y prácticamente les pedían que se quitaran su ropa y que solamente quedaran en ropa íntima para poderlos flitear auténticamente. Ahí están las fotografías. Y además, dependiendo del número de dientes que habían perdido o que hubieran perdido, se les pagaba. Las condiciones en las que trabajaron no eran necesariamente las óptimas. Y yo puedo asegurarle que durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, estos trabajadores fueron fundamentales en la construcción de América, del norte de Estados Unidos.
en las carreteras, en las fábricas, en la agricultura sobre todo en la agricultura. Y no recuerdo la cifra que ella me dio, pero creo que fueron 5 millones de braceros los que fueron a apoyar a los americanos en la Segunda Guerra Mundial, como trabajadores migratorios y braceros, así se les decía, braceros. Entonces, es una deuda histórica del gobierno del Estado mexicano a estos hombres, normalmente hombres, pero también algunas mujeres que fueron a trabajar a los Estados Unidos en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial y posguerra. Yo haré y estoy comprometida y reiterarle mi compromiso a resolver el tema a la brevedad posible, concluir con la ejecutoria de amparo que llevaron ustedes hasta la Suprema Corte de Justicia y que desde luego creo que la sentencia de la jueza fue impugnada, ¿verdad?, por el gobierno y fue a dar a la Suprema Corte porque la sentencia de la jueza no quedó firme, fue impugnada para acotarla, una acotación ahí que pretendía el gobierno de México, pero finalmente están las dos sentencias y no solo por mi convicción, sino por mi obligación, hay que cumplir las dos sentencias de amparo y por una responsabilidad social, política y de gobierno.